Vale, hoy vamos a sumergirnos en un periodo de la historia bíblica que es, bueno, fascinante y que a menudo se pasa por alto. Es ese lapso de tiempo que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Se le conoce como los 400 años de silencio, y la verdad es que encierra un misterio que vamos a intentar desentrañar juntos. A ver, pensemos en esto por un segundo. 400 años. Son 4 siglos enteros. Un tiempo en el que, desde las últimas palabras del profeta Malaquías, la voz profética de Dios simplemente pareció desaparecer. Nada, ni una revelación directa, ni un profeta que hablara en su nombre. Era como si el cielo se hubiera cerrado a cal y canto. Pero, ¿y si no fue así? Aquí es donde la historia da un giro de guión, porque ¿y si este supuesto silencio en realidad no fue un vacío? ¿Y si en cambio fue un periodo, bueno, a rebosar de acontecimientos cruciales? Un tiempo que, sin que nadie se diera cuenta, estaba preparando el escenario para uno de los momentos más transformadores de la historia. Técnicamente, los historiadores lo llaman el período intertestamentario. Pero vamos, el nombre es lo de menos. Lo importante de verdad es lo que representa. No pensemos en ello como un hueco, sino más bien como un puente. Un puente, movidito, eso sí, pero un puente al fin y al cabo, que conecta dos mundos, dos testamentos. Porque claro, mientras en el cielo parecía reinar el silencio, aquí en la tierra la cosa estaba que ardía. El pequeño territorio de Judea se convirtió de repente en el tablero de juego de una serie de imperios gigantescos que se peleaban por controlarlo. La historia de esta época es, un no parar. Se pasó del dominio persa, que era relativamente tolerante, a la conquista arrolladora de Alejandro Magno, que lo cambió todo con la cultura griega. Cuando él murió, sus generales se repartieron el pastel y eso provocó una lucha de poder tremenda, una rebelión judía y finalmente la llegada del poder implacable de Roma. Un auténtico torbellino, vamos. Pero ojo, que el cambio no fue solo político. Quizás la fuerza más disruptiva de todas fue cultural. Hablamos del helenismo. La cultura, la lengua, la filosofía griega no es que llegaran, es que se impusieron. Y esto provocó un conflicto brutal en el mismísimo corazón del judaísmo. La sociedad judía literalmente se partió en dos. Por un lado estaban los helenistas, que abrazaron las costumbres griegas, y por el otro los hasidim, que significa los piadosos, que se aferraron con uñas y dientes a sus tradiciones. Esta división fue, de hecho, la semilla de la que luego saldrían las facciones religiosas que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Y claro, el conflicto llegó a un punto de no retorno. La gota que colmó el vaso llegó con un rey seleucida, Antíoco IV Epífanes. Su objetivo era claro: erradicar el judaísmo. Y su provocación final fue inimaginable. Ordenó sacrificar un cerdo, un animal impuro para los judíos, en el mismísimo altar sagrado del Templo de Jerusalén. Aquello fue la profanación definitiva, lo que se conoció como la abominación desoladora. Como era de esperar, la respuesta fue inmediata y violenta. Estalló una guerra de guerrillas liderada por la familia de los macabeos. Y su victoria no fue solo militar, fue también espiritual. Consiguieron purificar y volver a dedicar el templo, y establecieron casi un siglo de independencia. Fue un respiro breve, sí, pero glorioso. Y de todo este caos político y cultural, ¿qué surgió? Pues surgieron los grupos religiosos que a todos nos suenan del Nuevo Testamento. Los fariseos, que eran los herederos de aquellos piadosos centrados en la ley. Los saduceos, que eran la élite, la aristocracia sacerdotal del templo. Y luego los esenios, que se fueron al desierto buscando una mayor pureza. El panorama religioso, había cambiado por completo. A ver, todo esto puede sonar a un caos absoluto, ¿verdad? Imperios que van y vienen, guerras, divisiones internas, pero ¿y si todo este aparente desorden estuviera, en realidad, creando las condiciones perfectas para algo más? ¿Y si, sin saberlo, se estaba preparando el terreno para que un mensaje futuro se extendiera como la pólvora? Pues mirad, hay 3 desarrollos clave que surgieron de todo este periodo, y juntos prepararon el mundo para que las ideas que estaban a punto de llegar se difundieran a una velocidad de vértigo. ¿Cuáles son? Una lengua común, las escrituras traducidas y una infraestructura como nunca antes se había visto. Vamos con lo primero, el idioma. Gracias a las conquistas de Alejandro Magno, el griego koiné se convirtió en el idioma universal de la época. Era la lengua del comercio, de la cultura, de la administración, en todo el Mediterráneo. Esto es importantísimo porque por primera vez en la historia un mensaje podía entenderse desde Roma hasta Persia sin necesidad de traductores. El segundo punto, las escrituras. Resulta que muchos judíos que vivían fuera de Judea ya no entendían el hebreo. Así que se emprendió una tarea monumental, traducir la Biblia hebrea al griego. El resultado es la Septuaginta, y esto de verdad fue un punto de inflexión. De repente, cualquiera que hablara griego, fuera judío o no, podía leer y entender las profecías y la historia de Israel. Y por último, el tercer punto, la infraestructura.
Cuando Roma tomó el control, impuso su famosa Pax Romana, su paz, y construyó una red de calzadas absolutamente increíble que conectaba todo el imperio. Esto hizo que viajar fuera más seguro y rápido que nunca. En esencia, crearon las autopistas perfectas para que cualquier mensaje, cualquier idea, se pudiera difundir a toda velocidad. Y así, con todas las piezas en su sitio, un escenario perfectamente preparado, un mundo conectado por una lengua común y por calzadas, y con una especie de anhelo espiritual en el aire después de tantos siglos de agitación, el largo silencio estaba a punto de romperse. Pero el silencio no se rompió con el estruendo de una batalla, no, se rompió con el cumplimiento de una antigua profecía. Una voz, una sola voz comenzó a resonar en el desierto de Judea, una voz como la que nadie había escuchado en 400 años, la voz de un profeta. Después de 400 años aparece un nuevo profeta, Juan el Bautista. Su aparición marca, oficialmente, el fin de ese silencio. Él es la conexión, el puente viviente entre el antiguo pacto y el nuevo que estaba por venir. La larguísima espera por fin había terminado. Así que, llegados a este punto, la pregunta es inevitable, ¿no? Después de ver todo esto, el choque de imperios, la revolución cultural, la unificación del lenguaje, ¿fueron de verdad 400 años de silencio? ¿O fue más bien una forma diferente de hablar? ¿Un periodo en el que la propia historia se convirtió en el mensaje? Quizás lo que parecía silencio no era más que el sonido de fondo de un escenario que pieza a pieza se estaba montando para el acto final.